Vamos a empezar a manejar las funciones de acotado. Las mismas las podemos encontrar de varias maneras distintas. Una, a través de las barras de herramientas. Podemos ver que las principales funciones de acotado son a través de la manera lineal, alineada. Esta primera manera vendría a ser cotas horizontales y verticales, esta con una determinada inclinación. Aquí tenemos cotas de radio, cotas de diámetro, cotas de ángulo, cotas continuas. Aquí también tenemos como cotas las que toman una línea como línea base. Esas son las principales, las que vamos a usar en el transcurso del año. También las funciones de acotado las podemos encontrar dentro del menú principal, desplegando y seleccionando, en este caso, la que nos haga falta para cada caso. También la podemos encontrar a través de las paletas, desplegando la función cota, y aquí tenemos cotas de radio, de diámetro, de ángulos, lineales, la que nos haga falta para cada caso en cuestión. Vamos a realizar algunos dibujitos simples y vamos a ir aplicando las funciones de acotado. Primero vamos a trazar un rectángulo que tenga 100 milímetros de base y 50 de altura, aplicando el método relativo o incremental. Cualquier punto de comienzo pondremos arroba 100 en X, 50 en Y. Centramos nuestro dibujo y vamos a hacer un par de figuras más a los costados. Me voy a valer de una línea de referencia que tenga 50 de lado y vamos a hacer en el extremo un polígono que puede ser un hexágono, ya que tenemos el 6 como el número de lados. Seleccionamos el centro, que sea circunscripto y que la circunferencia que esté relacionado a él sea de 25 unidades o 25 milímetros. Y en el otro extremo, de manera similar, para lo cual vamos a espejar o le vamos a aplicar una simetría a este segmento con respecto a la mitad del rectángulo, vamos a obtener una circunferencia cuyo centro sea ese punto y tenga 25 unidades de radio. Vamos a observar todo el dibujo y vamos a trabajar un poquitito con el tema de cotas. Bien, podemos seleccionarla de aquí, como habíamos visto, es una de las posibilidades, cota lineal. Tocamos los puntos extremos, tenemos que tener activo siempre las funciones de referencia, y vamos a separar esta cota de esta línea, que es a la cual hemos medido una distancia de 10 milímetros. Fíjense que nosotros nos estamos desplazando hacia abajo, por lo tanto los valores de Y, que tenemos aquí, los ejes cartesianos, serán negativos y los de X se mantienen constantes. Siguiendo con el uso del sistema incremental, vamos a definir que la posición de la cota, ¿sí?, aplicando este sistema, va a estar en arroba 0 en X, menos 10 en Y. Para corroborar que esto se cumple, vamos a hacer un zoom en esta zona y vamos a consultar la medida. Vamos a medir
Desde este punto a este punto tenemos las 10 unidades o los 10 milímetros que habíamos dicho. Bien, volvemos otra vez a observar el dibujo para empezar a conocer cuáles son las propiedades de la cota. Seleccionamos la cota, botón derecho, propiedades, y aquí tenemos las propiedades de la cota. Vamos a ver cuáles son. Color, en este caso es blanco, podemos modificarlo a rojo. Ahí modificamos el color de toda la cota, o sea, líneas principales, líneas auxiliares y texto. Ya vamos a ver que podemos modificar a cada uno por separado. Pertenece a la capa 0. La capa 0 todavía no hemos visto el tema, pero esta es la capa 0. Aquí tenemos todas las propiedades de las capas. En este caso tenemos una sola capa que se llama 0. Y tenemos los tipos de línea y demás que por lo general esto no se modifica. En varios encontramos el estilo de la cota, que también está impuesto por el programa, se llama ISO 25, tampoco lo vamos a modificar, salvo que quieran modificar o crear un estilo nuevo. Aquí sí ya empezamos a tocar propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de flecha. Si yo despliego aquí, vamos a ir viendo que cómo se va modificando la flecha 1, ¿sí? Por los estilos que ya me trae el programa. Si aplico lo mismo aquí, se va a ir modificando la flecha del otro lado. También, como lo digo, nosotros en nuestros tipos de dibujos nos manejamos con un estilo de flecha que por lo general siempre es cerrado y relleno. Aquí tenemos el tamaño. Esto sí lo podemos llegar a modificar de acuerdo a la dimensión de nuestro dibujo. Ahí yo lo dupliqué, se agrandó el tamaño de la flecha. Aquí tenemos línea de cota 1 y 2. Ese apartado, línea de cota 1 y 2, tendría que ser línea de cota 1, la línea principal que está del lado izquierdo, y la 2, la que está del lado derecho. Esos se activan o se desactivan. Por lo general siempre están activos. Aquí hacemos del otro lado. El color de la línea, acá ven, ya empezamos a modificar los colores también. O sea, antes habíamos elegido rojo, pero yo, bueno, si quiero cambiar el color, lo puedo poner ahí, entonces me queda una parte de un color, otra parte de otro color. Por lo general siempre se trabaja todo con un mismo color. Si bajamos un poquitito más, aquí tenemos las líneas de referencia. También pone los estilos de líneas, cosa que no lo modificamos, y si las queremos activar o no. En este caso se activa una y se desactiva, ¿sí? Y aquí tenemos la del otro lado, que también se puede activar o desactivar. Venimos bajando un poquitito más y tenemos, bueno, las líneas, los colores. Si por ejemplo queremos modificar también el color aquí, podemos modificarlo aquí. O sea, se van modificando los colores en general en el primer apartado que habíamos visto en el primer caso, y si no en forma individual como lo estamos haciendo ahora. Aquí tenemos la línea de extensión. La extensión de la línea de extensión vendría a ser lo que se excede desde el punto este que tenemos marcado hacia abajo. Si yo por ejemplo saco o modifico por 5 ese valor, van a ver cómo se extiende mucho más la línea de extensión. Y si este 0,625, que es la separación que tiene desde el vértice hasta que empieza la línea de extensión, lo pongo por ejemplo también en 5, lo modificamos y lo ponemos en 5, vemos que también se quedó mucho más visible esa separación que teníamos ahí. Volvemos a lo que era antes, entonces ponemos 0.625, en este caso le damos enter y aquí teníamos 1.25 y le damos enter, que era lo que teníamos antes. Bien, aquí ya terminaríamos en este apartado, cerramos la pestaña y vamos a texto.
Aquí también tenemos altura de texto, por ejemplo podemos modificar este, ponemos 5, o sea lo duplicamos. Los estilos, que por lo general no se tocan, eso hay que crearlo primeramente en un estilo de texto y después empezar a usar. Y, por ejemplo, aquí en modificar texto, esto también lo puedo llegar a cambiar. Por ejemplo, supongamos que aquí tendría que ingresar el símbolo de diámetro, ¿sí? O modificar el texto, en vez de 100 que sea 300. Por ejemplo, para modificar el texto y poner diámetro, yo para ingresar la función diámetro es por ciento C. Entonces pongo por ciento C, le doy un valor, primeramente damos un espacio y por ejemplo ponemos 100. Le damos Enter y ahí ya aparecería el simbolito de diámetro y el valor del diámetro. Bien, vamos a seguir. Por ejemplo, en unidades principales, vamos a ver qué aparece aquí. Por ejemplo, acá tenemos la parte de la precisión, por ejemplo. Muchas veces estamos trabajando con unidades con coma y aquí tendrías, por ejemplo, bueno, acá tenemos el número entero con un decimal, 2 decimales, acá no va a aparecer con 2 decimales porque justamente es 100 el valor, pero si trabajaríamos con números con coma, bueno, ahí estaríamos trabajando hasta 2 decimales. Bueno, las unidades alternativas y tolerancia, que esto por lo general no lo vemos en el transcurso del año. O sea que lo que nosotros debemos llegar a manejar cuando realizamos un acotado son todas las propiedades o tocar todas las propiedades que hasta el momento hemos visto. No más que eso. Vamos a acotar, por ejemplo, un diámetro aquí. Vamos a la cota de diámetro, tocamos el elemento y ahí nos pone la cota. Vamos a ver algunas propiedades de la cota, de este tipo de cotas. Muchas veces se lo suele acotar de esta manera, otras veces acotarlo con la cota quebrada. Para generar una cota quebrada, vamos a ir a formato, estilo de cotas, y vamos a modificar. Fíjense que aquí ya les aparece cómo les van a quedar todas las cotas. Vamos a modificar. Y aquí donde dice alineación del texto, vamos a poner ISO estándar. Aceptamos, cerramos y ahí nos quedaría la cota o el texto de la cota, ¿sí?, puesto en horizontal de acuerdo a lo que nosotros habíamos seleccionado en la variable de ISO estándar. Otra cota que por ejemplo podemos llegar a usar, vamos a venir aquí a la barra de herramientas, una cota de ángulo. ¿Sí? Queremos saber cuál es el ángulo que tenemos entre esos segmentos. Por ejemplo, tocamos los dos segmentos y me está diciendo que el ángulo es de 120 grados. O por ejemplo, una cota alineada. Por ejemplo, de cuánto mide esta longitud. Y ahí tenemos el valor, en este caso sería 28,87. Si yo, por ejemplo, quiero modificar el número de decimales de esta cota, voy a la propiedad y donde dice unidades, aquí vamos aquí y ahí me modificó el número de decimales después de la coma. Bien, en este capítulo, en este video, hemos visto o hemos empezado a ver las funciones de acotación. Los próximos videos vamos a presentar ya elementos o piezas en donde haya que realizar funciones de acotado que cada vez
van a ir tomando un poquitito más de complejidad. Nos vemos en el próximo video.